¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y vamos a hacer hoy otra predicción por sí o por no. Recuerden que pueden preguntar lo que quieran, yo voy a responder en los ámbitos del amor, del dinero, del trabajo, de los estudios, para los estudiantes que me reclaman siempre que lo haga, y también les voy a dar un mensaje espiritual por cada una de las opciones que elijan. Tienen que hacer una pregunta para ustedes lo más clara posible, cuya respuesta involucre un sí o un no. Vamos a desarrollar también cada uno de los temas, no es que vamos a responder solo sí o no, sino que van a tener mucha información. Hoy van a tener también el oráculo que tengo acá del Animal Spirit. Acá lo tienen ya mezclado, así que, bueno, ya vieron algunas que no saldrán, pero bueno, hasta acá. Así que voy a quitar algunos también oráculos para ver qué energía tienen que usar para modificar o intensificar aquello que sea un sí o un no. Así que no se muevan de acá. Los que quieran suscríbanse, les recuerdo que está desde hace unos días nada más la posibilidad de hacerse miembro del canal, lo cual me ayuda a mí mucho por un pequeño dinero que es para ustedes eso, y voy a poder seguir haciendo videos. Si no, dudo mucho que el canal pueda seguir, pues lleva bastante trabajo y no hay mucho crecimiento en este momento. Así que bueno, les pido por favor que se suscriban, que colaboren los que pueden, que no es un gran esfuerzo al CBU o sino al hacerse miembros. Hay muy pocos todavía miembros del canal, ya la semana pasada empezó a haber algunos, pero no da todavía para que empiece a hacer videos. Así que aquellos que ya se suscribieron a miembros, esperen, porque voy a hacer algunos videos que no puedo hacer en esta parte porque de alguna manera si no tienen visualizaciones perjudican el canal. Perdonen toda esta explicación, pero es para que entiendan un poco cuál es, porque muchos me dicen, bueno, hace videos. Sí, pero yo por ahí hago un video y capaz que ni siquiera uno gana, no sé, $1 o una cosa así, es muy poco, ¿no? O sea, yo lo que les pido es, si cubrimos ese mínimo, estoy más tranquilo y puedo hacer videos que no tenga que estar pensando en las visualizaciones o en si alguien lo ve o no lo ve, y pueda darles más información, ¿no? Cosas más, incluso más cercanas a algunos experimentos que quiero hacer también, que bueno, no los puedo hacer por ese motivo. Ya fui mezclando las cartas, voy a equiparar un poco estos montos, a ver qué tenemos acá. Y hoy vamos a hacer de tres opciones, pero muy a profundidad. Las voy a ver exhaustivamente, a menos que no haga falta, ¿no? O sea, si las tres opciones son muy claras, no voy a estar ahondando en algo que ya se nota, que ya se sabe. Pero bueno, vamos a ver qué nos sale. O tienen mariposas, fíjense lo que son estas maripositas primaverales. Yo estoy en el hemisferio sur, por eso las mariposas, pero bueno, quienes están en el hemisferio norte también las pueden disfrutar, ¿no? Vayan eligiendo. Recuerden que pueden hacer también una pregunta por cada una de las mariposas y les voy a responder por sí o por no. Y como saben, todos los detalles que siempre tienen en este canal, donde además no se subestima al consultante. Si la pregunta sale que no, por más que a mí me convenga decir que sí para que sigan mirando el video, para que se vayan contentos, no lo voy a hacer. Yo los respeto y voy a tratar de guiarlos con la verdad, con lo que a mí me sale en el tarot. Me voy a quedar unos segundos callados. Primero voy a colocar las mariposas. Vamos a empezar con la rosa. La tenemos acá. La mariposa rosa. La mariposa violeta va a ir al final. La que tenemos acá. Y la amarillita, parece que estuvieran vivas y todo esto, mariposa. La amarilla en el centro. Así que hoy vamos a tener estas mariposas. Vayan pensando cuál los atrae para cada pregunta. Así que van a hacer una pregunta por cada una de las tres. Y si van a hacer una sola pregunta, ¿cuál las atrae para resolver ese dilema? Así que ya las tienen ahí, las mariposas de primavera. Me voy a quedar unos segundos callado para que ustedes se concentren, envíen toda esa energía de la pregunta al lugar que ustedes consideren que va a ser la mejor respuesta. Yo estoy seguro, porque siempre pasa, que les va a tocar algo que los va a aclarar en el camino que están buscando. Así que vamos a quedarnos callados unos segundos.
Bueno, supongo que entre el tiempo que estaba comentándoles y el tiempo que les di para decidir ya tendrán decidido, así que voy a quitar los que estén de más y vamos a empezar ya mismo con esta lectura a ver qué nos quiere contar la mariposa rosa. Vamos a verlo, acá las tengo las maripositas y vamos a ver mariposa rosa. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Le envío un saludo muy grande a mis consultantes de España, de México principalmente, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de la parte latina y por supuesto del resto de América del Sur, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Paraguay, de Uruguay, de todos los países que componen el habla hispana, que ven mi canal, pero especialmente, como decía, la gente de México y de España también, que hacen muchas consultas conmigo. Voy a colocar la mariposa rosa acá, la van a tener a la vista todo el tiempo y vamos a mezclar solamente un poco. Ya les estoy contestando si esto es sí o es no. Recuerden unirse a miembros, es muy sencillo. Ven el video donde dice unirse y cliquean ahí. Es un monto mínimo con el que colaboran con el canal y permiten que pueda seguir haciendo estos videos para ustedes. 1, 2, 3, 4 y las 5 cartas que nos van a contestar si lo que preguntaron es sí o es no. Mariposa rosa. Vamos a ver qué tenemos por acá con esta mariposita rosa. Tenemos la carta de la reina de bastos, el as de bastos, todo basto. Empiezan las dudas con la luna, el mago y finalmente la reina de espadas. Bueno, es muy interesante la lectura, se las voy a decir tal cual como me sale a mí la respuesta, tal cual. Así que bueno, vamos a hablar un poco del amor, para los que preguntaron sobre cuestiones que tienen que ver el amor. Recuerden después la economía, lo que es el dinero, el trabajo y por último el mensaje espiritual. Así que, ¿por qué dejaremos al final el mensaje espiritual, no? Está mal eso, pero bueno, es una broma. Bueno, vamos a ver. Acá se habla, si estamos hablando de una relación sentimental, se ve que es una relación que empezó con mucha alegría, dada por la reina de bastos, ¿no? Por cierta risas, diversión, un montón de cosas interesantes. Y después el as de bastos, que como verán, siempre me gusta mostrarlo por esta edición de Vidente de Luz. Recuerden que yo uso mucho este mazo casi para esta lectura lo uso porque me permite mostrarle Vidente de Luz mucho de lo que les pasa solo con las imágenes, ¿no? Ven que acá tiene una parte muy marcada la carta de índice erótico, digamos, así que se ve que hubo fuego acá, ¿no? Hubo fuego, hubo alegría, hubo diversión, pero ¿qué pasa? Como muchas veces ocurre, empezaron las dudas. Empezaron de a dónde va esto, llegó ese periodo en el que nos preguntamos qué lugar ocupamos para esa persona, o tal vez dudas de nosotros mismos, ¿no? O sea, pueden ser de cualquiera de las cosas, chicas, no hay solamente de una. Y la carta de la luna empezó a trabajar con esto está bien, esto está mal, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo no quiero, estará con otras personas, no estará con otras personas, todo esto empezó a jugar bastante fuerte. Y lo que me indican las cartas, sobre todo si la pregunta que hicieron tiene que ver con alguna infidelidad o con si está con otras personas o si hubo una relación con otras personas, yo ya les aclaro que algo de eso hay. Porque por más que la respuesta que tenemos al final es no, el no tiene que ver más con la relación de pareja que con la infidelidad. Por eso se los aclaro. Por este caso noto estas dos cosas dan la impresión de que ustedes no solo perciben, sino que tienen herramientas para pensar que acá hubo una infidelidad o que estuvo con otra persona o que está con otras personas. Así que si preguntan eso, la respuesta es sí, pero no de la manera que ustedes piensan ni con la persona, tal vez que ustedes piensan, porque la última carta es la reina de espadas. La reina de espadas es aquella mujer que piensa con su cabeza antes que con sus emociones. Así que si me preguntan de qué manera solucionar o interpretar bien este tema con esta persona que le dio tanta alegría, tengan en cuenta que
tienen que pensar de una manera más racional y dejar un poco de lado la emocionalidad, y que lo que les indica la razón es la respuesta correcta. Ustedes piensan, bueno, estuvo con esta persona, pero no tanto, no estuvo tanto con esta, como cuando yo me angustio y pienso lo peor, ¿no? No hay cosa peor que lo que uno no ve. Ahí es donde uno empieza a tejer posibilidades, ¿no? Entonces, acá hay que pensar con la cabeza, lo que piensen más racional, o llamen a su amiga, la más fría de todas, la que mira todo con el cerebro, y lo que les diga lo más posible. No es esto. La respuesta a lo que preguntaron es no. Es un no suave. Volvemos a lo mismo, no es una negativa total a que si preguntaron si la relación funciona. No es que no vaya a funcionar, sino que lo que preguntaron ustedes no termina de ser así. Por algún motivo racional. Por eso tenemos esta reina ahí, ¿no? Esa reina que está tan presente. Así que tengan en cuenta que la respuesta, si preguntan si le gusta a una persona, la respuesta es sí, pero solamente para tener diversión y sexo. Se los digo así claramente, porque estas son las dos cartas, fíjense, diversión, relaciones de as de basto, que tiene que ver con lo sexual, y las dudas que tienen son reales. ¿Ustedes creen que esta persona les dijo o sugirió algún tipo de relación más allá de la diversión y el sexo? No es cierto. La respuesta es no. ¿Da para hacer una relación de pareja con esta persona? No. ¿Le gusta? Sí, para divertirse y para esto, pero no si quieren tener una relación más formal. Si ustedes se quieren divertir y tener sexo, están en todo su derecho. Acá en este canal no decimos cómo tiene que vivir la gente, ¿no? O sea, cada uno disfruta como puede, y bastante bueno que es disfrutar. Así que si les parece divertido y es una persona con la que ustedes se sienten bien, no se involucren emocionalmente, porque la van a pasar mal. Las dudas que tienen son reales, no quieren comprometerse. No quieren comprometerse para nada. Así que sobre todo si son jóvenes, chicas, ténganlo claro. Sigan, pero sigan sabiendo lo que están haciendo, sean conscientes. Cuídense, porque después cuando uno está mal y angustiada, no viene nadie a pagar lo que nosotros gastamos, ¿no? De alguna manera lo tenemos que pagar nosotros. Así que nos ayudan, todo bien, pero el que tiene que estar mal es uno, el que está mal es uno. Así que es eso, todas las herramientas están dadas para lo que sospechan, es cierto. Así que eso lo queda acá, y piensen con la razón. La respuesta es no. Si preguntan si esta persona se va a comunicar con ustedes, la respuesta es no. En los casos que estén distanciados o no se hayan comunicado. Si lo que preguntan es si pueden, siendo una pareja establecida, si esta pareja va bien, por ejemplo, supongamos que ustedes hace tiempo están con esta persona, la respuesta también es no, y ustedes ya lo saben, no hace falta que yo se los diga. Así que en todo lo que es el amor, la respuesta es un poco, la verdad que es no. Vieron que yo, como les digo, no la subestimo y les digo exactamente lo que sacan para que tomen buenas decisiones. A mí no me sirve de nada que ustedes se vayan de acá con una sonrisa diciendo qué lindo, qué bárbaro todo, y las decisiones que tomen no las ayuden al futuro. Yo lo que busco es colaborar para que tomen buenas decisiones. Así que lo que hay acá es un no. Vamos al tema de lo que es el dinero. En el dinero también la respuesta es no. Ahora, no por ahora, no es un no rotundo. Esto a futuro pinta muy bien porque han hecho lo que tenían que hacer. Las dudas que tenían con respecto a algo de este negocio eran reales. Están haciendo lo que tenían que hacer. Los elementos están dados para que ganen dinero, para tener un aumento en el trabajo, para cobrar ese dinero que les deben. Estamos hablando de dinero. Para que haya un incremento en sus inversiones, si están invirtiendo en activos financieros, pero aún no se ve esto. Aún no lo van a hacer caja, no lo van a tener en sus manos para gastar. Si me preguntan sobre comprar algo, la respuesta es no. Quieren cambiar el auto, se quieren mudar, no es un momento de hacer gastos que tal vez no puedan solventar. En todo lo que tiene que ver con economía, que hayan preguntado por dinero en particular, la respuesta es no. Ocurre lo mismo con la parte laboral. Si lo que están preguntando es si van a conseguir un trabajo, van a cambiar de trabajo, cualquier cosa de ese tipo, la respuesta es no. Están dadas las herramientas para que estos cambios se den más adelante, pero aún no es el momento. Esto no es un no rotundo. Entiendan que
hay que esperar, no es el momento adecuado. Tal vez si lo hicieran ahora les iría mal, o el trabajo no sería lo que quieren, o hay algo que no está coincidiendo. A cambio hablan que tal vez hayan empezado a trabajar en algo, ¿no? Por la carta del as de basto, que en este caso significa inicio de trabajo, y tienen muchas dudas y las dudas son ciertas. No va a andar muy bien por ahora, pero es solo por ahora. En lo que son los estudios, bueno, los estudios también un poco lo mismo, tienen la reina de espadas. La respuesta es no. Voy a probar los exámenes, me ver bien cómo están haciendo las cosas. No. Empezaron muy bien, después empezaron a dudar si dar una materia, si no darla. Y las dudas que tienen son reales. O sea, deben acomodar eso para poder aprobar. Salvo, y les hago esta salvedad porque es muy interesante, que sean materias de ciencias duras. ¿Qué quiere decir esto? Física, economía, administración, contabilidad, o sea, todo lo que tiene que ver con números, muy bien, porque lo que es racional tiene que ver con la reina de espadas. En ese caso la respuesta es sí, van a aprobar. Vamos a hablar un poco del mensaje espiritual o de crecimiento personal que nos cuentan estas cartas. Y nos hablan de qué? Principalmente del tema de las dudas. De las dudas. Y nos hablan de que cuando nosotros empezamos algo, muchas veces pasa en el mundo de lo espiritual que nos hablan siempre cosas lindas, ¿no? Yo veo mucha gente que escribe libros y habla y siempre el universo nos va a escuchar y nuestros guías y siempre son todos muy buenos. Yo les digo que ese no es el camino a la espiritualidad, lo lamento. Eso es muy lindo para comer una torta, tomar un café y charlar con una amiga de lo linda que es la vida y levantarse el ánimo, pero no sirve para nada. Porque acá lo que se ve es que hay que pasar de este momento lindo a las dudas para poder tener otros elementos que nos permitan pensar de otra manera. Pensar y racionalizar también es parte de lo espiritual. Bienvenidos. La espiritualidad no tiene una sola cara. La espiritualidad no es esperar y decir cosas hermosas al cielo. La espiritualidad tiene que ver con las experiencias y con la sabiduría. Si ustedes no, ¿cómo van a adquirir sabiduría si ni siquiera tienen la posibilidad de enfrentarse con un inconveniente espiritual? Y no me digan, ay, los inconvenientes los tuve en mi vida. En la vida espiritual y en el crecimiento espiritual también debe haber caídas. No hay ninguna historia, ninguna religión, ni en ningún afán espiritual que no hable de momentos de caídas. Entonces, eso es lo que nos comentan las cartas, y nos comenta que los momentos de caída, justamente, lo importante es darle prioridad a nuestro pensamiento, a nuestra razón. Ya no es una cuestión de percibir con las emociones y lo que llega y la espiritualidad como si fuera una especie de nube rosa de alegría y de flores. No, se trata de razonar y ver que ese camino de flores y de nubes rosas y de todas cosas tienen un trasfondo, y ese trasfondo tiene un solo nombre y tiene una sola virtud, nuestra sabiduría. Así que muchas gracias, Mariposa Rosa. Suscríbanse al canal, háganse miembros, se los digo desde ahora, ya hace bastante video que lo digo y muy poca gente. Súmense porque si no, no voy a poder seguir haciendo videos. Muchas gracias, que tengan un excelente día. A la gente de España, de México, a todos mis consultantes, un beso muy grande. A la gente de Ecuador también, amigos que tengo ahí. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que pasa para esta mariposa. Yo la voy a llamar amarilla. En realidad tiene una parte amarilla y una verde. La voy a llamar amarilla. A ver si lo que preguntaron es sí o es no. Vamos a verlo. Ponemos la mariposa amarilla acá, mezclamos solo un poco, apenas. Me olvidé de una cosa. Me olvidé de... Bueno, lo voy a sacar todos al final. A la gente que vio la mariposa rosa, le aclaro, el Animal Spirit va al final del video, ¿sí? Al final del video voy a hacer los 3 Animal Spirit para sus preguntas. Se los aclaro ahora. Pues me olvidé y ahora no quiero hacer este acá también. Voy a hacer los 3 al final. Al final del video se viene el Animal Spirit para cada una de las opciones. Así que búsquenlo o miren todo el video, después lo ven. De paso pueden hacer preguntas por otras cartas. 1, 2, 3,
4 y 5. Mi saludo a la gente de España, de México, de Colombia, de Chile, que hice el video para las elecciones. Hay un video de Kaiser. Los que quieran ver mi otro canal tiene un video de las posibilidades de Johannes Kaiser para la presidenta de Chile, para la presidencia de Chile, perdón. Saludo muy grande a la gente de Chile. Vamos a ver qué hay acá. A ver si lo que preguntaron es sí o no. ¡Wow! 2 de espadas. Reina de pentáculos. ¡Qué capacidad de superación! La rueda de la fortuna. La templanza. Y la última parte es el caballo de copas. Bueno. Difícil esto. Yo no sé si esta separación con la que empezamos la lectura. Acá me habla de una separación. Esta separación puede ser o por la persona que preguntaron, chicas, o porque han sufrido una separación antes que afectó o que viene afectando todavía la vida amorosa de ustedes. Eso es lo que hay acá. Pero tengo una buena noticia. Tienen a la reina de pentáculos al lado, lo cual indica, fíjense lo que es esto, es una diosa, una verdadera diosa, la reina de pentáculos, que siempre la destaco por su belleza, su aplomo y su conquista. Esta reina es capaz de superar esa separación y muchas más. Es una verdadera diosa y se han posicionado desde ese lugar. Yo me lo merezco, ¿no? Esto tiene que ver con eso, con yo me merezco todo esto. Si tenían dudas de si han superado esa separación, inclusive si es con la misma persona, la respuesta es sí. Están divinas, o sea, fluyen, pueden brillar, están en un nivel de atractivo altísimo, incluso si quieren conocer gente distinta. Lo que se ve acá es que se han ubicado, se han posicionado, así como esta chica la ven haciendo malabares encima de la rueda de la fortuna. Ustedes están de la misma manera, lo manejan a gusto, y aparte una cosa que han aprendido es la templanza, es a tener cierta paciencia y cierta confianza en ustedes mismas, lo cual hace que todo esto sea explosivo, estén en un gran momento, sobre todo en lo que es el amor, las relaciones y todo eso. Y para colmo, para terminar la lectura, tienen a este galán, el caballo de copas. Si son chicos, esto representa una chica, ¿no? O sea, acá son energías, una chica con energía masculina que no va a tener ningún prurito en acercarse a ustedes. Lo que vemos acá es infalible, chicas. Si preguntan por una persona en especial, si está enamorado de ustedes, para las relaciones, digo, después voy a hablar dinero, trabajo, estudios y mensaje espiritual, la respuesta es un sí absoluto. Cuando me escuchen decir absoluto en una lectura es porque es muy claro, porque todos los elementos me cuentan la historia y esa historia es un sí rotundo a lo que preguntaron, sea lo que sea en el amor, chicas, sea lo que sea. Si me preguntan si él va a llamar, sí, está acá, lo tengo, está a nada de llamar y viene con el ramo de flores, viene con el caballo. La verdad está muy interesado en ustedes, sobre todo porque han tenido paciencia, se han sabido valorar. Estamos hablando de mujeres que se están sabiendo valorar a sí mismas porque tienen la reina de pentáculos y han superado este periodo horrible de separación. Así que la respuesta es un sí hermoso, gigante, como ustedes. Está acá, es un sí enorme. Le preguntan si le gustan a alguien, le encantan a esa persona, no solo le gustan. Está desesperada esa persona por tener una relación con ustedes. Recuerden siempre cuando hablo de relaciones, hablo de cualquier tipo de relación. Yo me manejo con hombres y mujeres porque es como las cartas de Stam y son energías. Es una chica con una chica, un chico, lo que sea. Está muerta esa persona, como decimos en Argentina, por ustedes. O sea, quiere estar ya mismo con ustedes. Así que no especulen tampoco, no se pongan tanto en esta posición de la reina, pues se puede llegar a ir. Aprovechen que la persona está predispuesta. Todo es sí. Le gustan a alguien, se va a comunicar con ustedes, va a volver a aparecer. Todo es sí para esta lectura de la mariposa amarilla que les trajo la luz del sol, ¿no? La mariposa amarilla está relacionada con el sol. La rosa con el amor y la violeta con la espiritualidad. Eso se los digo ahora que ya eligieron, no vale. Pero bueno, es así. Igual le falta el Animal Spirit. Recuerden verlo después el Animal Spirit cuando termine las 3 lecturas. Lo voy a hacer después porque me olvidé. La verdad me olvido siempre de alguna cosa. Es lo que hay acá.
Si me preguntan qué más del amor, nada, todo es sí. Todo es sí, recuerden lo que les conté, la historia de esta mujer superada, ubicada en un lugar de atracción absoluto, encima sumarle la paciencia. Cuando una persona supera la ansiedad, está convencida de sí misma y realmente tiene paciencia, es imposible derrotarla, imposible. Si no tienen estas virtudes, traten de trabajar sobre ellas y esta persona realmente quedará asombrada. ¿Cuántas personas como ustedes hay para encontrar? Muy pocas. Muy interesante, así que todo es sí en el amor. En el dinero. En el dinero la respuesta es sí. Ya han recibido algo de dinero, me cuentan las cartas. Están bien ubicados, están teniendo paciencia, pronto vendrá más dinero. La respuesta es sí. Si me preguntan por un objetivo en particular económico, todavía no llega, pero todo el perfil apunta a que va muy bien la cosa. Es muy buena, la respuesta es sí, pero no es un sí absoluto. Si me preguntan si el negocio va donde tienen un negocio, si van a vender más, si van a aumentar las ventas, si van a facturar, si les van a aumentar el sueldo, el salario, todo es sí, pero es un sí muy tranquilo. No es un sí inmediato como en el caso del amor, que esta tirada lectura resultó mucho más afirmativa. Es con tranquilidad, lo del dinero estará, que ven que también tienen la reina de pentáculos, es una muy buena perspectiva para la llegada de dinero. Así que no se desesperen, el mantenimiento de la calma en este caso también va a ser fundamental para que el cobro se haga efectivo. Si me hablan de inversiones, de activos financieros, tengo muchísimos consultantes que invierten en mercados, la respuesta también es sí, pero por ahora no cobren posiciones. ¿Me entienden? Yo les doy un mensaje especial para ellos. Cuéntenme también si hay algunos, porque hace tiempo no los veo a los que invierten en mercados financieros comentando. Cuéntenme si no lo hago, porque habrá gente que no le interesa mucho. Así que bueno, es lo que hay acá. Para los que buscan trabajo, la respuesta es sí. ¿Voy a conseguir trabajo? Sí. Tal vez no sea el trabajo que estabas esperando, cosa que digo mucho. Te has posicionado muy bien, o sea, y hay confianza, así que bueno, va a ocurrir. Olvídate de la etapa en que te habían despedido, que eso afecta mucho también tu rendimiento actual, o el momento que no tuviste trabajo, cosas así. Pero ver todo muy, muy bien. En la gente que me pregunta por examen, la respuesta es sí también. Han elegido bien, han tenido la tranquilidad para hacer las cosas que tenían que hacer y los exámenes serán aprobados. Van a tener buena calificación, muy bien todo. Mensaje espiritual. ¿De qué nos puede hablar el mensaje espiritual? ¿Cómo se llamaría esto? Se llamaría el regreso del ave fénix, ¿no? Sería el título que yo le pondría a esta lectura, porque cuando pensaron que ya todo se había terminado, cuando mucha gente las dio por muertas, por decir, esta chica no se recupera más de lo que le pasó, ustedes cambiaron eso, lo modificaron, tienen a la reina de pentáculos y hoy en día dominan el tablero de ajedrez. Así que muchas gracias, espero que el mensaje espiritual también lo hayan entendido para ustedes. Como les dije, suscríbanse al canal, háganse miembros. Es muy importante para mí, para poder mantener el canal y poder hacer incluso otras lecturas un poco más extrañas que tengo pensadas para hacer, y no tener que estarme fijando en si se ven o no los videos para que no me los dejen de mostrar. Así que bueno, los que pueden, que tengan la posibilidad económica, esto es un intercambio. Recuerden que en las energías son intercambios. Si yo les doy algo o les facilito algo, también sería lógico que ustedes tengan una compensación conmigo mínima. No hace falta que sea enorme. Así que muchas gracias, mariposa amarilla y verde. Que tengan un excelente día. Recuerden que al final voy a hacer las 3 energías para cada una de las mariposas. Voy a hacer el Animal Spirit para darles una herramienta más, para favorecerlos. Lo voy a hacer al final porque me olvidé. Así que no quería mariposa violeta dejarlos sin el Animal Spirit, pero como me olvidé en la primera y seguí adelante, dije, bueno, voy a hacer el video de nuevo. No, lo hago todo al final. Así que al final van a tener el Animal Spirit. Coméntenme también, yo les pido para ir haciendo mejor mi trabajo, a ver si les gusta el Animal Spirit, les gusta tener
un oráculo que les diga qué energía utilizar en lo que preguntaron, si les sirve, si ustedes lo entienden. Así que bueno, voy a mezclar un poquito. Vamos a ver qué nos depara esta mariposa violeta. Si lo que preguntaron es un sí o es un no. Les envío un saludo enorme, como digo en todas las lecturas, a la gente de España, de la parte latina de Estados Unidos, de Paraguay, también de México, también de Cuba. Tengo gente que me ha escrito de Cuba hace poco, o a los cubanos que están en Estados Unidos también, que conozco muchos, 2, 3, 4 y 5 cartas. Por supuesto que a la gente de Argentina también, del país desde donde estoy haciendo esta lectura. Voy a estar también, como les comenté, dentro de muy poco tiempo por Miami. Así que, bueno, voy a ver si puedo hacer algún tipo de evento, algún tipo de cosa por ahí. Si alguien organiza cosas por ahí, coménteme en los comentarios, se comunica conmigo por Instagram. Quiero hacer alguna cosa ya, antes del Mundial de Fútbol incluso, que se dará el año que viene. Bueno, vamos a ver qué hay, si es sí o no lo que preguntaron para la mariposa violeta. ¿Qué cartas tenemos? El hierofante, el hermoso hierofante riendo. El caballo de bastos también. Alegría, alegría. Fíjense, están todos riendo hasta que vino alguien y dijo basta. Acá no se regalan más sonrisas. Hay un recuerdo del pasado. Y la última carta es el 9 de espadas. Bueno. Yo saben, como les digo siempre, que no me gusta subestimar a mis consultantes y les digo exactamente lo que sale. Les digo cuando algo está bien y cuando algo, como en este caso, no está bien. Lo que preguntaron es no, chicas, chicos, es no. Fíjense la última carta. Yo no les puedo decir que esto está mal, está bien, cuando tengo una carta de dolor al final. Tengo el 9 de espadas, fíjense el lamento, los cuervos revoloteando. Bueno, muchas de ustedes ya lo saben. La respuesta a lo que preguntaron es no. Pero les voy a tratar de dar las herramientas para que entiendan este no. Y creo que tiene que ver también con algo que tienen que entender. Muchas veces me preguntarán ¿por qué te metes en esos problemas en la lectura de tarot? Porque yo quiero que ustedes tengan capacidad para decidir. Van a decir, pero ¿y por qué es no? No sé qué preguntó cada una, pero yo lo que sí sé es lo que está acá. Y la historia que me cuenta es común a ustedes, aunque sean personas distintas, es para cada una de ustedes. Si no, no habrían elegido esto, mariposa violeta. Fíjense que la mariposa violeta también, como les dije en otra parte, es la mariposa que tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con las energías, tiene que ver incluso con la religión, Así que tenemos el hierofante, que también tiene que ver con la religión, y nos habla de que ustedes tienen una sabiduría importante como personas, y también una alegría muy bella para mostrar al mundo. Pero en un momento ocultaron eso. Eso es lo que hay acá, el 4 de pentáculos. Esto es cuando, de alguna manera, la amargura o alguna situación hace que alguien que brilla oculte su brillo, o sea más mezquino con lo que da a los demás. Algo los hizo retrotraerse en eso. Y también fíjense en esta carta, yo se las explico para que me entiendan de qué les hablo. ¿Qué hay acá? Acá vemos un niño con un perrito y vemos un hombre adulto con un perrito. Y vemos el 6 de copa que tiene que ver con emociones con respecto a esto. El cachorrito y el niño, el hombre adulto y el niño. Que también puede ser una mujer niña, una niña con el cachorrito y una niña con el perrito ya grande. Recuerden que las cartas son energías, no son cuestiones de sexo, ¿no? De géneros. Así que lo que hay acá es eso. Esto, el origen de esto, tiene que ver, por ahí es muy profundo lo que les digo, por una lectura de tarot y mucho más en un interactivo. Pero piénsenlo, tiene que ver con algunas sensaciones de infancia, ¿no? ¿De qué me habla esto cuando habla de sensaciones de infancia? Que esta persona que son ustedes, tan sabia, de alguna manera alegre, y con este caballo de bastos, con esa alegría desbordante, se ocultó por alguna cosa que en la infancia pensaba de una manera y es de otra. Y eso las hace sufrir. Es lo que está acá. O sea que si es una relación de pareja, tal vez haya un poco de inmadurez
en ustedes que tienen que revisar. ¿Para qué? Para que esto no les ocurra más, porque también uno se siente desilusionado cuando tal vez pidió demasiado, no porque no lo merezcamos, sino que el mundo muchas veces no tiene todo lo que nosotros queremos que nos brinde, y menos en el momento que uno quiere que nos brinde eso, y la vida no es tan sencilla como en los cuentos. Así que creo que me entienden un poco lo que hablo. La pregunta es no por eso, es no porque hay una cierta inmadurez, y a pesar que ustedes son geniales, como decimos en Argentina, tienen esta alegría, y tal vez sientan que se lo merezcan justamente por eso, porque tienen tanta sabiduría y alegría para brindar, y dicen, bueno, con esta alegría me lo merezco todo. Ahora, después ustedes lo escondieron acá, lo escondieron, y eso tiene que ver con una cuestión de nostalgia, de cuestiones de cuando todo el mundo era seguro, cuando no había riesgos, cuando no había miedos, y uno en su infancia era cuidado por sus padres, tenía alguien que los quería. El perrito significa el afecto. Entonces, todo ese afecto uno quiere llevarlo a su vida adulta, y ahí choca contra la neurosis de la gente, contra los problemas, contra todo lo que nos toca enfrentar a todos los días. ¿O creen que a ustedes solo les pasa esto, que se desengañan porque las cosas no son como las soñaron? Desgraciadamente pasa muy seguido eso, y hay que aprender a madurar esa situación. Entonces, este es el sufrimiento, y es porque sale que no lo que preguntaron. Si preguntan si la persona va a volver, la respuesta es no. Si preguntan si la persona está enamorada, la respuesta es no. Si preguntan si la relación que tal vez ustedes la hagan continuar va a ir bien, la respuesta es no. Hasta que ustedes no curen esto y se fijen bien a quién eligen o por qué lo eligen o lo que sea, esto se va a repetir, por desgracia. Así que entiendan esto. Es muy importante para ustedes ver qué carta les sale para poder modificar esto también como energía en el Animal Spirit, que como les recuerdo lo voy a hacer cuando termine con esta lectura, porque me lo olvidé en la primera. Así que voy a hacer las 3 mariposas juntas en el Animal Spirit, las voy a volver a poner en la mesa, voy a sacar uno para cada una. Así que bueno, eso es lo que tenemos acá. En el amor todo es no. ¿Les gustan a esa persona? No. Si les gusta compartir con ustedes, les parecen graciosas, les parecen divinas, pero hay algo que no cierra ahí. Y ese algo también tiene que ver con que ustedes no se muestran del todo. Tal vez si ustedes se mostraran del todo, esta persona sí estaría interesada en ustedes. Por eso les digo, y piensen algo, porque a veces uno se molesta cuando le dicen que tiene que mejorar algo uno en vez del otro, que tal vez se convirtió como un idiota, perdón por la palabra. Hay una ventaja en que uno tenga un problema uno, que es que lo puede solucionar. Si el problema lo tiene el otro, nosotros no podemos hacer nada para solucionarlo, salvo que ese otro, calabazo o zapallo, o como le quieran llamar, decida cambiar. Lo nuestro lo podemos cambiar. Con un gran esfuerzo, por supuesto, con una gran resignación, por supuesto, pero está en nuestras manos y en nuestro esfuerzo el cambiarlo. Así que fíjense cierta inmadurez, a ver si la mejoramos para no tener esta situación de drama queen, como digo yo. Tengo un amigo que me dice siempre que es un drama queen, ¿no? Así que bueno, esta situación de drama queen, ojalá la pasen pronto. No me estoy riendo de la situación de ustedes, sino que trato de decírselos de una manera agradable, mariposa violeta. Así que esa es la situación, es un no. Para los que me preguntan por un tema económico, la respuesta también es no. Ya saben que no los voy a subestimar. Yo siempre contesto lo que me sale y la respuesta es no. No están contentos, las cosas no han salido. Lo que han ahorrado de alguna manera no ha tenido influencia o lo han tenido que usar en otra cosa, en lo económico, pero tienen lo importante que es que esto ya se está terminando, o sea que más adelante las cosas van a ir mejor en lo económico. Aumento de sueldos, no. Va a rendir más beneficio mi negocio por ahora, no. Las inversiones financieras van a crecer, por ahora no. Han perdido algo de dinero que habían ahorrado. Tranquilos, estoy resfriado yo. Los cambios de clima acá en Buenos Aires, de repente hace frío, calor, es una locura. Supongo que Europa está igual, porque estuve mirando una amiga que estaba por España y veía que hacía un calor terrible. Después otro amigo que estaba un poco más al norte me decía que ya hacía frío. Bueno, eso es lo que hay acá.
mariposa violeta, así que en el dinero también está que no. En lo laboral pasa también lo mismo. Yo con esta carta todo es medio no. Vamos a ver qué sale en Animal Spirit para solucionarlo, que es la última de las mariposas. Así que vamos a ver eso. En el mensaje espiritual, perdón, en los exámenes. En los exámenes también la respuesta nos dice que no. Sobre todo si son 6 materias. Tenemos el 6 de copas acá. 6 emociones que fracasan, me dicen las cartas. Cuidado, expriman más, no se guarden nada. Estudien más, se estuvieron divirtiendo demasiado. Estuvieron mucho en otra cosa. Al estudio hay que dedicarle tiempo. Así que cuidado porque pueden fallar mucho en los exámenes. Y como les dije, sobre todo si son 6 asignaturas o 6 materias. Mensaje espiritual de esto que no nos gustó a ninguno, ¿no? Yo quiero que les salga todo bien, pero entiendan también que tiene que haber una credibilidad. Si no, ustedes siempre ven mis videos y todo sale que sí, todo sale bárbaro. Yo veo canales donde todos los videos son bárbaros y la gente los sigue. Bueno, es una cosa que yo no voy a entender porque yo no confiaría en algo así. Pero bueno, me toca hoy tener que hacer un video. Las mariposas, ¿por qué no trabajar un poco más para esta gente? Pero bueno, lo que hay acá es eso, es no también. Y el mensaje espiritual nos habla justamente de eso, de aunque tengamos la sabiduría más grande del mundo, que es el hierofante, aunque tengamos una de las felicidades más enormes, a veces hay que guardarse un poco porque nuestra nostalgia, nuestros recuerdos, nuestra vida anterior de la infancia nos puede llevar otra vez al dolor y a la tristeza, aún habiendo aprendido todo. Nadie termina nunca de aprender todo y por eso, como les dije en otra lectura del mensaje espiritual, también la espiritualidad nos pone a prueba. Y esto no es para ponerse mal, pasar el mal momento y volver a la carrera. Así que bueno, vamos a ver ahora el Animal Spirit, que lo tengo acá. Voy a juntar las 3 mariposas y vamos a ver el mensaje final para cada una de las cartas. Bueno, mensaje final del Animal Spirit. Acá tenemos la rosa, la amarilla y la violeta. Algunos salieron bastante perjudicados en la lectura, así que vamos a ver con qué energía se tienen que manejar para superar esos obstáculos. Nunca hice esto de hacerle el Animal Spirit al final. Cuéntenme si les gusta más o les gusta dentro de la misma lectura. Me parece que va a estar bueno esto. Tenemos la carta acá de la rosa, la carta acá de la amarilla y la carta acá de la violeta. Es más, voy a hacer algo, les cuento, para que sea más entretenido aún. Como siempre me gusta agregar algo nuevo, lo voy a hacer que lo puedan elegir. Porque, digamos, acá sería el que les toca la rosa, el que le toca la amarilla y el que le toca la violeta. Bueno, tienen la libertad, y lo hice ahora, lo voy a decretar ahora, de elegir el que quieran. ¿Quieren cambiar de mariposa? Lo pueden hacer. ¿Quieren leer el de la misma mariposa con la que venían leyendo? También lo pueden hacer. Eso es más divertido, creo por lo menos que más divertido, y les puede cambiar el mensaje. Así que vamos a ver si son buenos. Generalmente son buenos los mensajes de el Animal Spirit y nos indican hacia dónde ir, ¿no? Así que bueno, yo ya los voy a interpretar. Tenemos el de la rosa, vamos a ver qué nos tocó. Spider Spirit, nos toca el espíritu de la araña. Miren qué hermosa las ilustraciones de este mazo, a mí me encantan realmente. Y nos dice, make your dreams real. Haz tus sueños realidad, nos dice el espíritu de la araña. O sea que dentro de lo que han tirado ustedes, ya sea que hayan elegido inicialmente la rosa o que hayan elegido la mariposa rosa ahora porque quisieron cambiar la mariposa que habían escogido, el error, tal vez, si quieren mejorar algo, es actuar más en función de los sueños que ustedes tienen y no de lo que les toca en la vida. O sea, esto tendría que ver con decir, bueno, ¿qué estoy haciendo para llevar mi sueño a la realidad? ¿Qué estoy haciendo para cumplir mi sueño? ¿Esto es lo que yo realmente soñé? ¿Esto es lo que yo realmente quería para mi vida? Hacerse esas preguntas y están en un gran momento para torcer ese destino, para hacer la energía de la araña. Make
your dreams real. Haz tus sueños, perdón por mi inglés que es bastante malo, haz tus sueños realidad. Es lo que les indica como orden esta mariposa rosa para que modifiquen a favor o que potencien lo que salió en sus lecturas de mariposas. Vamos a ver la amarilla y verde. Nos toca el búho. You see clearly now. Miren también qué hermosa. Me encanta cómo le ponen joyas a estos animales y quedan tan bellos, ¿no? Miren lo que es el búho. You see clearly now. You see clearly now. Bueno, si mi inglés no es tan bueno y no interpreto mal las cartas, por el inglés digo, nada, yo lo entiendo bien, dice, ahora puedes verlo claramente, ¿no? Sería como la traducción al español. Me parece que es muy bueno y muy sabio el mensaje del búho, porque ustedes piensen que esto se refiere a lo que les leí con respecto a la pregunta que ustedes eligieron y al Animal Spirit que eligieron. Los que preguntaron por las tres pueden cambiar las mariposas, hacer lo que quieran, pero sepan que se refiere a lo que les contesté en esa pregunta que ustedes están eligiendo, ¿no? Así que bueno, ahora puedes verlo con claridad. Yo me imagino que le tocó la violeta, si le tocó el búho. Cuéntenme en los comentarios si cambiaron de la violeta a la amarilla, porque no lo voy a poder creer. Porque realmente se une mucho con la violeta, ¿no? Si uno lo piensa en cuanto al mensaje que yo les di, un poco crítico, pero no así poco constructivo. Así que you see clearly now. El búho puede ver en la oscuridad, el búho puede saber dónde están las cosas y justamente ver claramente. Así que si puede ver en la oscuridad, lo que nos habla el mensaje del Animal Spirit es justamente de poder ver, de no rechazar lo que nos salió, sino de saberlo, reflexionarlo, y ahora lo tenemos claro. Ahora ya sabemos cuál es el conflicto, por lo menos, o por qué algunas cosas no están saliendo como nosotros queremos. El búho observa la noche y nos ayuda a identificar esas fallas o aquellas cosas que pueden mejorar si lo que le salió en la lectura es bueno, lo que habíamos visto, ¿no? Vamos a ver ahora la mariposa violeta, que fue terrible, fue para terminar la lectura y fue bastante crítica con mis consultantes. A ver quién no cambió. Yo hubiera cambiado si me tocaba la mariposa violeta. ¡Wow! Es casi un reclamo a los gritos, ¿no? Fíjense, incluso el The Peacock Spirit sería como el espíritu del pavo real, ¿no? Fíjense el reclamo que hay acá, ¿no? Incluso está con un signo de admiración al final. Fíjense qué hermosa también, ¿no? Las joyas y lo que tiene la lectura, ¿no? Es una belleza realmente. Y cómo de su corazón sale luz, ¿no? Sale brillo, justamente. Y el mensaje en inglés es let it shine, let it shine. Perdón, mi inglés es malísimo, pero bueno, no quiero encima no pronunciarlo. Y me gusta tener oráculo en inglés porque realmente las traducciones son espantosas. Y yo dentro de todo entiendo el let it shine, creo que ustedes también, sobre todo aquellos que están en Estados Unidos, ¿no? O sea, lo van a entender mejor todavía. ¿De qué nos habla? Déjate brillar, déjate brillar. O sea, ¿qué hay acá? Seguramente aquellos que les hice la lectura, sobre todo si no movieron y están con la mariposa violeta, recuerden que arrancaban con el hierofante, por ejemplo, o sea, y la chica con la gran felicidad. O sea, ¿por qué no brillan? Eso es lo que se pregunta de alguna manera el pavo real, que ya lo saben, si hay alguien que brilla, es el pavo real, despliega sus alas y pasa de ser un pájaro cualquiera a ser una de las imágenes más maravillosas que uno puede contemplar en la naturaleza, de ver esas alas del pavo abiertas, ¿no? Son los animales más bonitos que me ha tocado ver, entre lo bonitos que son todos, ¿no? Pero déjate brillar. O sea, si tuvieran incluso un amigo, como digo yo siempre en broma, algún amigo gay que es el típico, ¿no? ¿Qué te va a decir? Mi amor, tenés que brillar. O sea, basta de llorar, sécate las lágrimas y vamos para adelante. Eso es de lo que habla este pavo real. Tienen con qué, brillan, no se opaquen, no dejen que el brillo
que los demás les quiten su brillo. Let it shine. Let it shine. O sea, brillen, brillen. Es la única solución para todo. Que no es una cuestión frívola tampoco, ¿no? Cuando se habla de brillar. La luz es muy importante en el esoterismo. El brillo es muy importante. El carisma es muy importante e influye en todos los órdenes de la vida. Y si ustedes tienen la posibilidad de brillar y no lo están haciendo, tienen que solucionar eso. Si es una cuestión de inmadurez o de una pretensión o de algo como se veía acá, bueno, tienen que tratar de trabajar eso y vuelvan a brillar. Lo primero es eso, que la gente vea, que el mundo vea que aún tienen esa belleza para darle, tienen ese brillo y tienen todos esos valores importantes para poner arriba de la mesa, en la pareja, en todos lados. Y el que no lo ve, no quiero decir nada inconveniente para el video, ya saben lo que tiene que hacer el que no lo ve, que se joda, es así. Así que eso es lo que hay acá. Y si estaban con el amarillo también lo mismo, una forma de solucionar algunos de los inconvenientes que había. Yo creo que el rosa, no, si me recuerdo, había salido bastante bien, pero no están apuntando a sus sueños. Cuidado con el rosa, tienen que apuntar a sus sueños. Acá tener claridad. Ahora ya te dijimos lo que teníamos que decir, dicen las cartas. No te hagas el que no lo sabes. Y acá en este caso estamos hablando de un pedido, casi un grito, una exclamación. Dejate brillar de una vez. Basta de permanecer en la oscuridad. Tenés con qué. Y no es para darles ánimo. Es porque justamente el desánimo que sufren es por no haber brillado. Así que muchas gracias. Cuéntenme si les gustó el final si lo vieron, si llegaron hasta el final del video. Suscríbanse. Como les dije, recuerden también las membresías, que no hay nadie, casi hay una sola persona o dos que se unieron, y espero que por lo menos haya 7 o 8, los voy a mencionar en el canal, voy a hacer lecturas especiales para ustedes, algunas que les gusten, voy a hablar también, voy a hacer chats, pero bueno, hasta que no estén ahí no voy a empezar, porque con una persona sola es casi como tener un matrimonio o dos. Así que bueno, que tengan un excelente día. Les recuerdo también suscribirse para recibir mis nuevos videos, y cuéntenme si les gustó, cómo están, y pongan like por favor, así se ven los videos. Tengan un excelente día.